mi rey sea quien siempre llegue a rescatar mi vida, asegurar, yo le cantaré. Bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, que mi rey sea quien guía, ofrezca mi ser, mi ancla firme y fiel, yo le cantaré. Que mi rey sea quien ponga el fuego en mi ser, que todos puedan ver, yo le cantaré. Bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre. Él no me fallará, Él nunca me fallará. 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 Pues bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es oscuridad en mí. Cristo es mi Padre, bueno es mi sin demorar del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo. Hazme nuevo, tan herido, sáname, angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname, soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús, me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy, tal como soy, en
confiados en mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Ay Dios, tal como soy. Esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en Él cada día más. Preparando estás en este lugar y con Él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos estarán sintonizando de manera presente, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí estamos una vez más, como todos los viernes, listos para meditar juntos, mis amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios. En esta maravillosa noche nos encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en Romanos su capítulo 5 y su verso 1. El tema de esta noche, mis amados hermanos, le pusimos justificados pues. Así concluye el tema del apóstol Pablo, que empieza desde el capítulo 3, la justificación tanto para judíos como para gentiles, para todos los creyentes. Y él empieza a concluir su argumento y luego empieza a hablar también, ¿verdad?, de lo que
de todo lo que las puertas que la justificación habla. Entonces, cuando la palabra dice justificados, pues está dando, es un indicador, ¿verdad?, de que él está concluyendo el argumento de la justificación. Entonces, por eso le pusimos al tema justificados, pues, y en esta ocasión vamos a ver el punto, ¿verdad?, de la bendición de la justificación. No hay bendición más grande, mis amados hermanos y amigos, que el hombre, ¿verdad?, pueda recibir en esta tierra. La gente se siente bendecida cuando las cosas van bien, cuando están bien de salud, cuando prosperan materialmente. La gente a veces reniega cuando las cosas van mal, pero la bendición Dios la ha puesto al alcance de todos los seres humanos. La bendición más grande, que es la justificación de nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración para poder meditar la palabra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, amigos y con todos los que nos van a sintonizar, Padre, de manera presente y de manera pregrabada, Padre Celestial. Usted conoce sus mentes, sus corazones, Padre Celestial. Tú eres, Padre eterno, omnisciente, Padre Celestial. Tú eres omnipresente, Padre. Tú estás en todos lados y tú lo conoces todo, Señor. Así que, de acuerdo, Padre, a lo que usted sabe de cada uno de ellos, Padre Celestial, te rogamos amplia bendición para sus vidas, Padre, que usted añade, Padre Celestial, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre Celestial, y conforme a tu voluntad, Señor. También te rogamos, Padre, por aquellos hermanos que han perdido familiares, Padre Celestial. Te rogamos que tú seas con cada uno de ellos, que consueles, Padre, sus corazones. Aquellas personas también, aquellos hermanos que han perdido, Padre Celestial, familiares a causa del COVID, Padre, y no solamente hermanos, amigos también, Padre Celestial. Todos ellos, Padre Celestial, que están pasando momentos difíciles, Padre, te rogamos que seas con cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos en esta maravillosa noche, Padre. Te rogamos que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. El tema se basa en Romanos capítulo 5, verso 1 al 5, pero posiblemente nos vamos a quedar la noche de hoy en el verso 1 del capítulo 5 de Romanos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios de esta manera. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, su verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, mis amados hermanos y amigos, que la bendición de la justificación nos abre muchas puertas, ¿verdad? Nos trae muchos beneficios a nuestras vidas, y es lo que el apóstol Pablo empieza a explicar de inmediatamente en el mismo versículo 1. Dice, justificados pues. Y él indica, ¿verdad? El indicador está ahí claramente cómo el hombre se justifica. ¿Y cómo dice? Por la fe. Fíjense, tal vez es imposible creerlo, tal vez es difícil creerlo, ¿verdad? Algunos argumentan, ¿verdad?, que no es por la fe y que se necesita de otros medios, pero el apóstol Pablo le está explicando a una iglesia, ¿verdad? Bueno, a las iglesias que estaban en Roma, donde habían hermanos judíos que acostumbraban poner la obra como prueba de fe ante Dios. Entonces, él deja claro, ¿verdad?, cómo el creyente es justificado. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe. Entonces, es bien interesante, mis amados hermanos, tener fe, que Dios, ¿verdad?, pueda encontrar en nosotros la fe que Él encontró en Abraham. Y así, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, la justificación, hermanos, no cabe duda que es una bendición. Si ya estamos justificados, entonces, mis amados hermanos, estamos bendecidos. Igualmente lo dice la carta del apóstol Pablo también a los Efesios, en Efesios capítulo 1, verso 2 en adelante, dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda la bendición. Toda la bendición espiritual, el poder de Dios fue derramado
sobre los creyentes y está al alcance de todos los hombres. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 3 y su verso 7 al 10, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cuando el hombre, ¿verdad?, oye la palabra, cree y se arrepiente, es cuando la fe entra, mis amados hermanos, en acción, y en ese momento dice la palabra que nosotros somos bautizados, nuestros pecados son perdonados y somos justificados ante la presencia de Dios. De igual manera también lo habla el libro de los Hechos, capítulo 17 y su verso 30, dice la palabra del Señor, porque Dios ha mandado que todos los hombres en todo lugar, dice la palabra, se arrepientan. Fíjense, es un mandamiento de Dios que ellos tenían que predicar, los apóstoles tenían que predicar el evangelio, ¿verdad?, de la salvación. Era un mandamiento que Dios les había dado a ellos, que ellos, ¿verdad?, anunciaran que todos los hombres deberían de llegar al conocimiento de esta buena noticia, ¿verdad? Saber de esta buena noticia y recibir esta buena noticia para que puedan ser bendecidos por Dios. Entonces, mis amados hermanos, no cabe duda pues que de esta manera podemos ver que la justificación en la vida del creyente es una bendición de Dios. Amén. Continuamos entonces con nuestra presentación. 2 puntos vamos a meditar aquí. Como punto número 1, la bendición de la justificación. Y como punto número 2, los resultados de la justificación, que sería tal vez la próxima semana. Pero también escribí aquí una pequeña reflexión. Es como los esclavos en los tiempos antiguos no gozaban de los privilegios que tenían las personas libres. De igual manera, el pecado nos priva de los privilegios de Dios, pero cuando creemos, entonces tenemos acceso a todos los privilegios como hijos de Dios. Fíjense, en los tiempos antiguos, mis amados hermanos, existían, ¿verdad?, la cultura de la esclavitud. Era normal que las personas poderosas tenían, pues, esclavos a su disposición. Incluso dice que la nación de Israel fue esclavo 450 años en Egipto, ¿verdad? Esclavos, no gozaban ellos de los privilegios que gozaban las personas ciudadanas de Egipto, ¿verdad? Entonces, de igual manera el pecado, hermanos, nos priva, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como primer punto, el pecado nos aleja de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, Él no tiene conexión con el pecado. Y aún así sea el pecado más pequeño, ¿verdad?, que usted pudiera considerar un pecado, ¿verdad?, que no puede hacer daño como normalmente, ¿verdad?, se conoce el pecado. Pero, mis amados hermanos, Dios no tiene relación con el pecado. Por lo tanto, el pecado nos aleja, entonces nos priva, ¿verdad?, de esa cercanía con Dios, nos priva de nuestra comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios. Honey, can you work with them? No podemos tener comunión con Dios a causa del pecado. Entonces, ahora, ¿cuándo creemos? Dice la palabra del Señor. ¿Cuándo creemos, mis amados hermanos, en Dios? Entonces, hermanos, se nos abren, ¿verdad?, las puertas, el acceso a las bendiciones, a los privilegios, como hijos de Dios. Imagínense, si usted ve, ¿verdad?, las personas que son personas importantes en esta sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, los gobiernos, los políticos, personajes, figuras públicas, ¿verdad?, que son importantes. Usted ve que ellos tienen privilegios, que sus familias tienen grandes privilegios, que nosotros a veces no podemos alcanzar los mismos privilegios que ellos tienen. Imagínense, porque son personas importantes, pero no hay nada más importante que ser, ¿verdad?, nuevamente reconocido por Dios. No hay nada más importante que ser, hermanos, parte de la familia de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios, hermanos, es claro, es obvio, ¿verdad?, que gozamos de muchos privilegios como creyentes en el Señor. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro punto número 1. Como punto número 1, la bendición de la justificación. Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, como el punto inciso A que tengo aquí,
esta bendición viene de Dios, ¿verdad? Su procedencia es celestial. El mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8. Él claramente dice, ¿verdad?, que ha descendido del cielo. Él ha descendido del cielo cuando los judíos, ¿verdad?, pensaban conocer de dónde era Jesús. Ellos decían que Jesús era hijo del carpintero, que Jesús era Galileo, que Jesús era una persona, ¿verdad?, común y corriente, que Jesús era samaritano, y por lo tanto ellos no le creían, ¿verdad? Pero él mismo dice que él, mis amados hermanos, había descendido del cielo. Entonces, la bendición de la justificación es importante tener claro que viene de Dios, no procede de nosotros, no procede de cosa alguna que nosotros podamos hacer, no procede de nuestras obras, no procede de ninguna cultura terrenal, es celestial. Nosotros somos un pueblo celestial, no como los judíos que pensaban, pues, ¿verdad?, que por ser hijos de Abraham, según la carne, ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios. Ellos pensaban que por estar circuncidados, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos pensaban que por tener el templo en Jerusalén, ellos eran el pueblo de Dios. Y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Nosotros vemos, mis amados hermanos, que el templo, dice la palabra, según la historia, ¿verdad?, históricamente, fue destruido. Entonces, fue destruido el templo, mis amados hermanos, porque... Apague su cámara, Liz. Fue destruido el templo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, es un pueblo celestial, que no depende entonces, ¿verdad? No depende pues de las cosas terrenales, ¿verdad? Sino depende, mis amados hermanos, dice la palabra, de la fe en Dios. Entonces, entendemos pues que la justificación es una bendición que viene de Dios, procede de Dios, ha descendido del cielo para el bienestar, ¿verdad?, del hombre, para, hermanos, salvar al hombre, para poner al hombre en comunión nuevamente con su Creador. Número uno, ¿quién justifica? Dios justifica al creyente. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. Aquí no es un grupo el que justifica al otro. No, mis amados hermanos, no se trata pues de esa manera, ¿verdad? No se trata de que un grupo justifica al otro, como los judíos que querían aquí justificar a los gentiles. Ellos querían decir quiénes eran justos y quiénes no, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo habla claro, ¿verdad? Justificados pues por la fe. ¿Quiénes eran justificados en las iglesias de Cristo que estaban en Roma? Todos. El apóstol Pablo no dijo solamente los judíos que están circuncidados, no dijo solamente los gentiles que no creen en la circuncisión, no. El apóstol Pablo sabía que todos estos hermanos habían recibido el evangelio, ellos se les había predicado el evangelio, habían sido bautizados. Entonces, ¿verdad?, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, que era el espíritu del Espíritu Santo, ¿verdad?, que guiaba al apóstol Pablo, desde el punto de vista del Espíritu Santo, todos los hermanos que estaban en Roma eran ya hijos de Dios, ¿verdad? Pero ellos en sí no estaban seguros y por eso se descalificaban unos a otros, pensando, ¿verdad?, que cierto grupo, ¿verdad?, como los judaizantes eran mejores que los gentiles. Cuando la palabra de Dios encierra a todos los creyentes, ¿verdad?, que han creído en Jesús, que han tenido pues esa fe puesta en Dios, que han cumplido con ese requisito del llamamiento de Dios de recibir el evangelio, ¿verdad?, que es el mandamiento que Dios le dio a los apóstoles. Ellos ya habían creído, entonces ya están justificados ante la presencia de Dios. Entonces, justificados pues por la fe, Dios es el que justifica, mis amados hermanos, al creyente. Inciso A, justificados pues, inciso B, por la fe. Inciso C, la fe es la que Dios busca en el hombre. Amén. Lo que Dios está buscando en el ser humano es la fe. ¿La fe en qué? La fe en el evangelio, ¿verdad? En el evangelio de salvación. Por eso claramente dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11, su verso 1 en adelante, que sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque los hermanos hebreos querían
alejarse, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Querían alejarse del Evangelio de salvación. Querían poner su fe en las cosas de la ley. Cuando Dios está buscando, pues, en cada creyente, ¿verdad?, la fe, que ellos confíen, crean en su palabra, que por medio del Señor Jesucristo hay salvación. Entonces, cuando nosotros creemos, pues, en el Señor Jesucristo, la fe, esa fe es la que Dios busca, pues, ¿verdad?, la que Dios califica como verdadera, la fe que es a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la que Dios busca en el hombre. Fíjense, pues, entonces, que la fe es muy importante, es crucial. Por eso la misma palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha mandado y lo que Dios ha mandado, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, postreros días, desde la venida del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo y me serán testigos, dice, ¿verdad? Testigos, ellas iban a testificar la salvación a través del Señor Jesucristo, comenzando desde dónde dice, desde Jerusalén, luego dice por Judea, luego por Samaria y después dice hasta lo último del mundo, y que este evangelio iba a ser predicado hasta el fin del mundo, o sea, hasta que Jesús regrese por segunda vez. ¿Por qué razón? Porque esa es la voluntad de Dios para que el hombre pueda ser justificado nuevamente ante su presencia. Entonces, pues, mis amados hermanos, es la fe la que Dios está buscando en el creyente, ¿verdad? Y luego, pues, entonces, de esta manera podemos entender, entonces, cómo nosotros, ¿verdad?, alcanzamos esa bendición de Dios. Y no vamos a confundirnos como los judíos, ¿verdad?, que pensaban, ellos seguían pensando que era a través de las obras, o que era a través de su cultura, o a través de su descendencia. Y cuando la palabra claramente lo dice que es por la fe, era necesario que el apóstol Pablo les escribiera claramente a ellos para que ellos entendieran, ¿verdad?, en qué consistía la justificación de nuestros pecados. Número 2, justificados o justificar, que viene de la palabra dikaio, que es un término griego. ¿Qué significa normalmente rectos? Es lo que vemos aquí en Romanos capítulo 5, verso 1, cuando dice justificados. Esta palabra es interesante, que viene, ustedes muy bien saben, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esta palabra en griego significa justificar, o también significa rectos, ¿verdad?, que ahora, pues ante los ojos de Dios somos rectos, pero ¿cómo llegamos a esa posición? La palabra de Dios dice que es por la fe, mis amados hermanos. ¿Cuándo? Como le dijimos anteriormente, desde el momento en que nosotros creemos, confesamos a Jesús, ¿verdad?, porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros, y seamos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Desde ahí, mis amados hermanos, nosotros pasamos a ser rectos, fíjense, rectos por el poder de Dios, por haber creído en la palabra de Dios, en el evangelio de salvación. Inciso A, mostrar. Esta palabra significa mostrar o considerar como justos. Es lo que significa la palabra dikaio, que viene del griego. Mostrar o considerar como justo. Nosotros somos pecadores, pero cuando creemos en el evangelio de salvación, somos considerados justos. ¿Por quién? No por los hombres. Por los hombres no, porque vea usted que los judíos pensaban que los gentiles no eran justos. ¿Y cuál era el argumento de ellos? El argumento número 1 es que ellos no eran descendientes de Abraham. Número 2, no estaban circuncidados. Número 3, no observaban la ley de Moisés. Entonces, conclusión, no eran personas justas, por lo tanto no eran salvas. Necesitaban, número 1, circuncidarse. Número 2, observar fielmente la ley de Moisés para pasar al número 3, que entonces significaba para ellos la justificación. Pero el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, claramente sus argumentos que están de manera clara aquí en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, para que ellos pudieran entender, ¿verdad?, en qué sentido Dios justifica al hombre. Entonces, cuando nosotros creemos, somos considerados como justos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Inciso B, inocentes de toda culpa, ¿verdad?
Toda culpa que usted haya tenido en el pasado, ¿verdad? Que usted pueda tener en el presente, o que podamos tener en el futuro, ha sido quitada. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido fe en la palabra de Dios. Fíjense que eso es lo que cuenta. Es lo que cuentan de la presencia de Dios. Cómo nosotros alcanzamos la justificación. Entonces, por medio de la fe, somos declarados inocentes, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. De toda clase de culpa. Toda clase de culpa. Prácticamente quedamos entonces, después de ser culpables, pasamos a ser sin culpa. Ya no tenemos culpa de nada, porque ya hemos creído en el Evangelio de salvación, que es el poder de Dios para salvación, que por medio de esa fe somos entonces justificados. Inciso C, el carácter de Dios y su santidad. Ahora, estar sin culpa, ¿verdad? Ser recto. Número 1, ser recto. Número 2, ser considerado justo. Número 3, ser considerado inocente de culpa significa el carácter de Dios. Y el carácter de Dios simboliza la santidad, que sin el medio esencial, que es el Señor Jesucristo, nadie podría alcanzarlo. Vamos a ver Mateo capítulo 5 y su verso 48. Dice la palabra de Dios de esta manera, en Mateo capítulo 5 y verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el carácter de Dios, mis amados hermanos. Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo, Dios es perfecto. Y Dios quiere que todos sus hijos sean santos, sean perfectos. Y esto era imposible en la ley. Pero lo que era imposible para la ley, dice la palabra, que por medio del Señor Jesucristo, y podemos leer, hermanos, detenidamente, el libro de los Hechos, capítulo 15, su verso 6 en adelante. Ahí el apóstol Pedro claramente habla que lo que era imposible para la ley, para vuestros padres, ¿verdad? Dios ahora lo ha hecho posible por medio del Señor Jesucristo. Ahora nosotros creemos que por la gracia inmerecida, por el regalo de Dios, somos justificados al igual que ellos, dice el apóstol Pedro. Fíjense, es que era difícil cumplir la ley. La ley representaba o representa, ¿verdad?, el carácter santo, puro, intachable y recto de Dios. Por lo tanto, para poder cumplir, ¿verdad?, tener el carácter de Dios, había que cumplir fielmente la ley. Y eso era imposible, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo lo logramos ahora? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces ahí cuando somos, mis amados hermanos, justificados, cuando nuestra fe se hace real, se hace visible, se hace palpable, ahí es, hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra fe en ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros llegamos a tener, fíjense, el carácter de Dios. Él nos considera a nosotros rectos, Él nos hace inocentes, Él nos quita la culpa, por lo tanto participamos de su santidad. Por eso la justificación es una bendición que viene de Dios y no de los hombres, porque claramente, ¿verdad? Nosotros estamos participando ahora de algo celestial, ¿verdad? Algo celestial, algo celeste, algo que no es terrenal, algo que está fuera de nuestra dimensión, pero que por medio de nuestra fe ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos pues comunión, contacto, se podría decir, ¿verdad?, con Dios, que eso es maravilloso, es una bendición, mis amados hermanos. Fíjense cómo nosotros podemos tener contacto a larga distancia a través de los medios de comunicación. Fíjense, aquí mismo, terrenalmente, ¿verdad? Y pues lo que son, ¿verdad?, la ciencia, la tecnología, están buscando si hay forma de comunicarse, ¿verdad?, con seres de otros planetas, y por lo tanto no se ha podido. Pero ellos siguen pues investigando y piensan que a lo mejor se puede de alguna manera, pero mis amados hermanos, los creyentes, ¿verdad?, por la fe, ahora tenemos una vez más comunicación, ¿verdad?, contacto con nuestro Dios. Entonces, inciso D, no es un sentimiento, pues sí, ¿verdad? La justificación no es un sentimiento, ¿verdad? Como usted podría decir, ¿verdad? Yo siento que soy justo, o yo no siento, ¿verdad?, que soy justo. No, no depende pues de un sentimiento, sino es una actitud de Dios, ¿verdad? Es la acción de Dios en el creyente. Entonces,
no se basa pues en sentimientos humanos, ¿verdad? Sino en una acción divina. Y esta acción, esta actitud, viene, mis amados hermanos, de Dios. Inciso E, Dios justifica al creyente. Inciso F, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el medio, hermanos, de la justificación es nuestro Señor Jesucristo. Son textos muy conocidos, pero este es el argumento que el apóstol Pablo nos da en la carta de Romanos. Y como estamos viendo la carta de los Romanos, texto por texto, pues es maravilloso meditar pues en este maravilloso versículo 1 del capítulo 5. Dice aquí en 2 de Corintios, su capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice la palabra, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos justificados. Dios nos justifica a nosotros. Dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, es el medio por el cual nosotros somos hechos justicia de Dios. Él no conoció pecado. Él era santo, santo, santo. Fíjense qué maravilloso que el santo de los santos se haya entregado. Es el medio para que nosotros los pecadores, ¿verdad?, podamos ahora ser santos también y participar de su santidad. Amén. Inciso B, por la fe. Ahora vamos a ver por qué es por la fe. Número 1, justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es lo que la fe hace entonces? ¿Cuál es el papel que la fe juega, mis amados hermanos? Inciso A, la fe es lo que nos da la entrada a esta bendición. Amén. Es por la fe, mis amados hermanos. Es como la fe, ¿verdad? Como decía un hermano, la fe es como la mano que recibe la bendición, ¿verdad? Que recibe la salvación. Es como cuando te dan un regalo, ¿verdad? Nosotros tenemos por lo menos que extender la mano, ¿verdad? Para poder recibirlo, para poder abrirlo, ¿verdad? Y es igual la fe, mis amados hermanos. La fe es el medio, ¿verdad?, que Dios usa pues en el hombre para que el hombre pueda recibir la bendición. Inciso B, es la fe la que cuenta ante Dios. Según Romanos capítulo 4 y su verso 5, dice la palabra, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense que dice, mas al que no obra, ¿verdad?, pero cree. Entonces, eso es lo que cuenta, mis amados hermanos. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. Entonces, ¿en quién tenemos que creer, hermanos? En Dios, ¿verdad? No podemos creer en las cosas que nosotros hacemos como un medio de salvación, como un medio de justificación. No podemos creer en nuestras obras porque todo lo que nosotros podamos hacer en este mundo no es suficiente para que nosotros podamos justificarnos, pero sí la palabra de Dios. Si nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice, dice la palabra del Señor, que entonces, ¿verdad?, somos justificados. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y fíjense quiénes son justificados. Dice la palabra que son los impíos. Fíjense, Dios justifica al impío, al malvado, al pecador, ¿verdad? Viene a ser justo ante la presencia de Dios. ¿Cómo? Por las obras, no, dice la palabra, sino por la fe. Entonces, el papel, mis amados hermanos, que la fe juega, ¿verdad?, para recibir esta bendición. Inciso A, la fe es lo que nos da la entrada a esta bendición. Inciso B, es la fe la que cuenta ante Dios. Inciso C, la fe no se basa en el compromiso del creyente. Inciso D, la fe se basa en el regalo de Dios. Amén. Esto es bien importante, mis amados hermanos, porque también debemos entender que la fe verdadera, ¿verdad?, no se basa en el compromiso del creyente, ¿verdad?, con Dios. No se basa en eso, porque
nosotros somos infieles, ¿verdad? Nosotros no somos capaces de cumplir a veces todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? No somos capaces, pero mis amados hermanos, lo importante aquí es que no depende, pues, ¿verdad? De nosotros, de lo que nosotros hacemos, sino depende de la fe que se basa en el regalo de Dios. Depende, hermanos, del compromiso, más bien, que Dios tiene con el creyente, ¿verdad? Dios es el que se compromete, ¿verdad? Y nosotros vamos a depender del compromiso de Dios, ¿verdad? Del compromiso de Dios. Porque Dios es fiel y Dios cumple, hermanos, su promesa. Dice en Efesios capítulo 2 y su verso 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Fíjese, parece increíble, difícil de creer, ¿verdad? La fe no se basa en el compromiso del creyente con Dios, ¿verdad? No se basa en mi compromiso. Pues la palabra de Dios dice claramente en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Se basa entonces en el regalo, la salvación, ¿verdad? La justificación se basa en el regalo de Dios. Por medio, dice, de la fe. Es la fe, mis amados hermanos, en la promesa de Dios. La fe en el regalo de Dios. La fe en la puerta que Dios nos abre. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No depende, pues, ¿verdad? Como le decía, de nosotros, del compromiso de nosotros, sino que es un don de Dios. Porque si dependiera, hermanos, del compromiso de nosotros, con una sola falta que usted cometa, pues, a la ley, una sola falta que vaya contra la santidad de Dios, es imposible. Por eso es que es difícil por obra, porque nosotros, hermanos, no somos capaces, pues, ¿verdad?, de lograrlo por nosotros mismos. Pero hay alguien que sí fue capaz y se llama el Señor Jesucristo. Por eso la bendición viene del cielo, la justificación viene del cielo, la salvación viene del cielo y Dios, ¿verdad?, lo pone en las manos del creyente. Lo que el creyente tiene que hacer es recibirlo, mis amados hermanos, y creer, pues, en la palabra de Dios. Entonces, es una bendición, mis amados hermanos. No sé si ustedes pueden verlo de esa manera, pero es de esa manera como lo pinta, pues, ¿verdad?, la palabra de Dios. Número 2, la fe se enfoca, hay que entender, pues, ¿verdad?, que la fe no se enfoca ni en mí, ni en mi hermano, ni en la congregación, ¿verdad?, ni en mi forma de entender las escrituras, porque hay muchas formas, hay muchas clases de teología en el tiempo actual. En la misma iglesia de Cristo hay diferentes grupos, hay liberales, hay conservadores, hay unicopas, hay varias copas, hay de velos, hay las que apoyan el divorcio, los que no apoyan el divorcio. Bueno, si nuestra fe se basa en una forma teológica de entender, entonces no es, pues, ¿verdad?, no se enfoca en Dios, se enfoca en el conocimiento y viene a ser como una fe gnóstica. Parece increíble, pero es así. Los gnósticos pensaban que por conocer, ¿verdad?, tener un amplio conocimiento, y ellos pensaban que era por eso que ellos se iban a salvar. Y podemos utilizar también el texto de Oseas, donde Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces podemos pensar que es a través del conocimiento como nosotros alcanzamos la salvación. Y podemos caer, pues, y poner nuestro enfoque en nuestro conocimiento. Fíjense, ¿ven? Y entonces cuando ponemos nuestro enfoque en nuestro conocimiento, en el conocimiento de los hombres, nos convertimos en seguidores de hombres. Favorecemos diferentes grupos, ¿verdad? Como los judíos, ellos favorecían su grupo judaizante porque ellos pensaban tener el conocimiento amplio. Pero estaban equivocados porque la fe no se basa, ¿verdad?, en el conocimiento teológico, ¿verdad?, que nosotros podamos obtener de la misma Sagrada Escritura, sino se basa en Dios. La fe se basa en Dios. Por eso el apóstol, bueno, no el apóstol, sino el escritor a los hebreos les habla claramente, ¿verdad?, allá en la carta de los hebreos, a los hermanos hebreos, que estaban a punto de abandonar la fe, porque iban viendo, pues, ¿verdad?, enseñanzas humanas, ¿verdad? Estaban viendo otra vez a la ley, estaban viendo los beneficios que habían en la ley, ¿verdad?, que traían muchos beneficios socialmente para ese tiempo también, porque les permitían integrarse otra vez a la comunidad judía y podían otra vez evitar ser perseguidos, ¿verdad? Pero es que la fe no se basa en eso. Entonces el escritor claramente les dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Es ahí donde el hombre, es ahí donde el creyente, es ahí la fe que cuenta ante Dios, es ahí la fe que vale, es ahí la verdadera fe. Cuando, hermano, se enfoca en un Dios todopoderoso, en un Dios fiel, en un Dios santo, en un Dios que ha hecho una promesa, un compromiso con nosotros y que nosotros ahora dependemos del compromiso que Él tiene con nosotros, no de lo que nosotros tenemos con Él, sino de lo que Él tiene con nosotros, porque a Él le plació comprometerse con nosotros, salvarnos por el medio que se llama Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la fe verdadera, genuina, ¿verdad? Palpable, la fe que salva se enfoca en Dios. Número uno, inciso A, no en nosotros mismos. Inciso B, no en nuestra fidelidad. No en nuestra fidelidad, imagínense, porque entonces tuviera que haber un cuantificador de fidelidad. Hay cristianos más fieles que otros. Hay cristianos que están más grandes en fidelidad. Hay cristianos que están apenas conociendo lo que es la fidelidad. Hay cristianos que aún, ¿verdad?, están luchando para avanzar más en la fidelidad. Pero entonces, si fuera por medio de la fidelidad, entonces, mis amados hermanos, no es posible. Pero no depende de nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. En Dios. Siempre la fe, hermanos, apunta a Dios, no a nosotros, ¿verdad? No a lo que nosotros hacemos. Hay que tener ese entendimiento claro, ¿verdad? Que nuestra fe está puesta en Dios, está basada en Dios. Él es el fundamento de nuestra fe. No hay otro fundamento. Yo no puedo ser mi propio fundamento. Mis obras no pueden ser mi propio fundamento. Mis hechos no pueden ser mi propio fundamento. Nuestro fundamento se basa en Dios. Una fe puesta en Dios nunca va a fallar. Dios no falla, mis amados hermanos. Entonces la fe se basa en nuestra confianza a Dios. Inciso D. La fe se basa en la fidelidad de Dios. Aquí me faltó poner la fe. Pero la fe, mis amados hermanos, se basa en la fidelidad de Dios. Inciso E. La fidelidad de Dios no cambia. Dios le prometió a Abraham salvar a las naciones, ¿verdad?, en su simiente. Y así lo hizo. Y la simiente, dice la palabra del Señor, es Jesús. Dios nunca va a cambiar. Y ese es el medio de salvación actual. Y ahí debe estar puesta nuestra fe. Y eso no va a cambiar nunca. Porque la palabra de Dios dice que Jesús vendrá por segunda vez para llevarse consigo a todos aquellos que creyeron en el Evangelio. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la fe, claramente, la fe se enfoca en Dios. Aprendamos, pues, ¿verdad?, a poner nuestra fe en Dios. Inciso F. Por lo tanto, la justificación del creyente permanece. Permanece porque depende de Dios. Si no dependiera de Dios, no permanece, hermano. Pero como depende de Dios, permanece. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar, creer, no quitar nuestra confianza de ahí. Porque si la quitamos de ahí y la pongo en mis obras, si la quito de ahí y la pongo en mi fidelidad, si la quito de ahí y lo pongo en cualquier otro medio, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, estoy pues apostatando de la fe, ¿verdad? Y esa no es la fe que Dios está buscando en los creyentes. Pero si la pongo en Dios, la fidelidad de Dios no cambia, por lo tanto, la justificación permanece. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, no termina, no se desvanece, no pasa, porque depende de un Dios eterno. Por lo tanto, hemos sido bendecidos con toda bendición celestial, con toda bendición eterna. Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 3 y su verso 26 al 28 y vamos a terminar esta meditación de la palabra del Señor. Dice aquí en Romanos capítulo 3, su verso 26 al 28. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjense, Jesús vino a esta tierra como propiciación, ¿verdad?, para nuestros pecados. ¿Y cuál era el propósito? Dice la palabra, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Número 1, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Jesús. Número 2, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica? Dios. Fíjense, qué interesante. Por eso
Un profesor nos hizo esta pregunta: ¿cuál es el máximo, verdad? La máxima sabiduría de Dios que nosotros encontramos en la revelación bíblica. ¿Dónde se encuentra la máxima sabiduría de Dios en la revelación bíblica? Y la conclusión es que es en la cruz, donde Dios salva al hombre. Fíjense, Jesús vino a esta tierra con un propósito: mostrar al mundo que Él es el justo. Y número 2, para que por medio de Él, dice la palabra del Señor, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Jesús vino con ese propósito. Número 1, Él es el justo. Número 2, para que los creyentes seamos justificados. ¿Cómo? Por la fe en Jesús, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea pues, hermanos y amigos, cómo es que Dios hace realidad la justificación y cómo es que podemos entender pues que depende completamente de nuestro Dios. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Ahora, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿De mis obras? ¿De mi descendencia según la carne? ¿Puedo jactarme de mi cultura? ¿Puedo jactarme de mi nación? ¿Puedo jactarme de mi congregación? ¿Puedo jactarme de todas las cosas buenas que yo hago? ¿De qué me voy a jactar? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ya no hay jactancia. Ahora, donde hay fe verdadera, fe genuina, fe viviente, fe puesta en un Dios vivo, no hay jactancia. No hay de qué nos vamos a jactar. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, entendemos que ha sido un regalo de nuestro Dios. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué maravilloso, mis amados hermanos, es la palabra del Señor. Saber, ¿verdad?, que por la fe en el Señor Jesucristo nosotros hemos alcanzado pues la justificación. ¿Qué podemos entonces, verdad, entender o cómo lo podemos, qué podemos aplicar a nuestras vidas? Número 1, podemos aplicar, hermanos, tener entendido que la justificación es una bendición de Dios. Número 2, que esta bendición proviene, ¿verdad?, de Dios y no de los hombres. Número 3, que nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Dios. Número 4, que la fidelidad de Dios no cambia. Por lo tanto, si nuestra fe se mantiene en Dios, nosotros somos justificados. Nosotros somos salvos. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga y que Dios sea con ustedes. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Donde quiera que estén, pues, cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Y vamos a dar por concluida nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Y esperemos que podamos estar una vez más, quizás el día de mañana, a través de Radio La Palabra. Y por supuesto continuaremos el próximo viernes, si Dios así lo permite, con más meditaciones acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es una carta de mucha bendición para todos los cristianos de todos los tiempos. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos aquellos que nos estuvieron, Padre Celestial, sintonizando de manera presente, Padre, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Ponemos estas personas en tus manos, nuestros hermanos en tus manos, Señor. Que tú los bendigas, Padre Celestial, que tú añades, Padre, a la necesidad de cada uno de ellos, Padre, que tú seas con ellos. Que nos ayudes, Padre Celestial, a seguir poniendo, Padre, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También quiero mandar saludos a nuestra hermana Francisca. Gracias, hermana Francisca, que Dios me la bendiga. También a nuestro hermano Carlos Pérez. Muchas gracias, hermano Carlos, que Dios me los bendiga. Amén. Vamos entonces, mis amados hermanos, vamos a escuchar, ¿verdad?, un himno más para la gloria del Señor. Y vamos a concluir, que tengan una maravillosa noche, que Dios sea con cada uno de ustedes y nos sintonizamos el día de mañana a partir
de las 11 de la noche, si Dios así lo permite, estaremos en vivo el día de mañana con una meditación más del Evangelio de Juan y su capítulo 8, su verso 50 en adelante, donde el tema tiene relación con el poder de la vida. Amén, así se llama. Bueno, ese es el tema que estaremos viendo el día de mañana. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. A veces me siento como Elías, lleno de valor y fe. Me siento que pudiera conquistar al mundo, movido por tu gran poder. Luego llegan las penas y entran mis dudas, no siento digno de tu amor. Aunque a veces te fallo, estás a mi lado y siempre escuchas mi clamor. Dame el corazón de un profeta, llena mi ser con toda tu verdad. Yo quiero ser tu siervo aprobado, viviendo tu voluntad. A veces me siento como